Hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo para comenzar un nuevo trimestre. Durante este trimestre estudiaremos el libro de Daniel. Todos sabemos la importancia que tiene el libro de Daniel para nosotros como pueblo de Dios de los últimos días. Y dice la primera lección, de leer a entender. Ese es el título de la lección, la primera lección de este trimestre. Versículo de memoria. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Eso se encuentra en Hechos 8, versículo 30. Dice, para comenzar, debemos tener en mente los siguientes puntos como un esquema que nos guíe en nuestro estudio. En primer lugar, siempre debemos recordar que Cristo es el centro de Daniel, al igual que de toda la Biblia. En segundo lugar, Daniel está organizado de una manera que muestra belleza literaria y nos ayuda a entender el enfoque principal. Tercero, debemos entender la diferencia entre las profecías clásicas y las apocalípticas. Esto nos ayudará a distinguir entre las profecías de Daniel y las de otros profetas como Isaías, Amós y Jeremías. En cuarto lugar, a medida que estudiamos las profecías de tiempo de Daniel, debemos entender que los perfiles proféticos de Daniel abarcan largos periodos y se miden según el principio de día por año. En quinto lugar, enfatizaremos que el libro de Daniel no solo transmite información profética, sino además es profundamente relevante para nuestra vida personal actual. Muy interesante el libro de Daniel. Y comienza la lección hablando de Cristo, el centro del libro de Daniel. Y en Lucas 24, 25 al 27 encontramos el siguiente pasaje. Y les dijo él, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, porque ellos no lo conocieron. Entonces dice que Jesús hizo un recorrido desde Moisés, pasó por todos los profetas y les habló de que todos estos habían hablado de lo que le había pasado a él en su calvario, en su crucifixión. Y San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, dan testimonio de Jesús. Jesús es el centro de las escrituras. Dice, pero indudablemente dice, Jesús es fundamental para las escrituras. Y esto incluye a Daniel también. Por ejemplo, hablando de todo lo que el libro de Daniel contiene. Hace un esquema aquí la lección. Dice el capítulo 1 muestra, aunque de manera limitada e imperfecta, que la experiencia de Daniel es análoga a la de Cristo. O sea, la experiencia de Daniel. Daniel dejó su tierra para ir a Babilonia. De la misma manera Jesús dejó el cielo para venir a vivir entre nosotros. Se parecen las historias de Daniel con Jesús. El capítulo 2 describe la figura de la piedra del tiempo del fin para indicar que el reino de Cristo finalmente reemplazará a todos los reinos del mundo. En la estatua que soñó Nabucodonosor, en donde están representados los reinos del mundo, dice que de repente sale una piedra, dice, y le pega a la imagen en los pies y la desbarata por completo. Dice que esa piedra simboliza el reino de Cristo, que al final derribará todos los reinos del mundo y su reino será establecido.
El capítulo 3 revela a Cristo caminando con sus fieles siervos dentro de un horno de fuego. Aparece Jesús. Cuando Nabucodonosor hace la estatua de oro, obliga a la gente a que la adoren, pero los 3 hebreos, los amigos de Daniel, ellos no lo hacen. Entonces dice que Jesús aparece protegiendo a sus hijos fieles. El capítulo 4 muestra retirando a Nabucodonosor de su reino por un periodo para que el rey pudiera entender que el cielo gobierna. Nabucodonosor, un hombre soberbio, un hombre orgulloso que creía que él era el todopoderoso, Dios tuvo que humillarlo y lo mandó a vivir con las bestias por un periodo de 7 años. El capítulo 5 muestra el derrocamiento del rey Belsasar y la caída de Babilonia a manos de los persas durante una noche de juerga y libertinaje. En el capítulo 5 está el rey Belsasar usando los vasos sagrados que había traído su abuelo Nabucodonosor de Jerusalén y los había introducido en su templo. El capítulo 6 muestra que el complot contra Daniel se asemeja a las falsas acusaciones que los principales sacerdotes dice expresadas contra Jesús. Se parece el complot. A Daniel lo acusaron injustamente y eso hizo de que fuera a parar al foso de los leones. Igual con Jesús. Lo acusaron falsamente. Encontraron personas que hablaron contra él. El capítulo 7 retrata a Cristo como el Hijo del Hombre, que recibe el reino y reina sobre su pueblo. El capítulo 8 muestra a Cristo como sacerdote del santuario celestial. Y el capítulo 9 presenta a Cristo como la víctima sacrificial, cuya muerte reafirma el pacto entre Dios y su pueblo. Y los capítulos 10 al 12 presentan a Cristo como Miguel, el comandante en jefe que lucha contra las fuerzas del mal y rescata victoriosamente al pueblo de Dios, incluso del poder de la muerte. Entonces, de todo esto se trata el libro de Daniel. Entonces es interesante, pero que tengamos en cuenta que el centro del libro de Daniel es Jesús. Pero ahora la lección habla de la estructura de Daniel. Está estructurado de una manera que nosotros podamos entenderlo. La estructura de Daniel habla de la visión de 4 reinos de Nabucodonosor en Daniel 2, cuando el rey Nabucodonosor sueña con una estatua cuya cabeza era de oro, sus pechos eran de plata, su vientre de bronce y sus piernas eran de hierro. Y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Entonces dice, esta visión habla de los 4 reinos que iban a dominar al mundo. Luego dice, Dios libera a los compañeros de Daniel del horno del fuego. Ya lo dijimos en el capítulo 3. En el capítulo 4, el juicio sobre Nabucodonosor. En el 5, el juicio sobre Belsasar. En el 6, Dios libra a Daniel del foso de los leones. Dios siempre ha estado ahí, siempre. Y luego dice, la visión de Daniel de los 4 reinos se repite en el capítulo 7. Los mismos reinos que aparecieron en el capítulo 2 con la estatua que soñó Nabucodonosor, aparecen en el capítulo 7, nada más que de diferentes maneras. Ya no son metales, sino que aquí son animales que son presentados en el capítulo 7. Entonces, Dios, hermanos y amigos, siempre desde la eternidad, desde después que nuestros primeros padres cayeron, Dios siempre ha estado con el control, ha estado en el control de la humanidad, en el control de los reyes, de los gobernantes. Y en ese momento, cuando Dios le quita el reino a Nabucodonosor, se lo quita temporalmente. Porque este rey, cuando él ve la grandeza de Dios, se arrepiente y dice que el hombre vuelve en sí
y reconoce la grandeza de Dios. Entonces a este rey Dios le quita el reino temporalmente, pero a su nieto Belsasar se lo quita permanentemente. Por lo tanto, dice el énfasis de los capítulos 2 al 7, está en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Los hombres, al igual que el rey Nabucodonosor, se enorgullecía al ver la gran Babilonia que según él había construido. Y lo mismo pasa con los gobernantes actuales. Ellos creen cuando están en el poder que ellos tienen el control, pero el control lo tiene Dios. Porque Dios es el que pone y quita reyes en este mundo. Una de las formas más eficaces de transmitir un mensaje y aclarar un tema es mediante la repetición. Porque repite, Dios aparece en los reinos en el capítulo 2 y aparece en los mismos reinos en el capítulo 7, nada más que de diferente forma. Lo mismo hizo Dios con el faraón. Dios al faraón le dio el mismo sueño 2 veces. Cuando primero soñó con las vacas gordas y soñó después con las vacas flacas, ¿verdad? Y después soñó con las espigas flacas y las espigas gordas. Entonces Dios, en la repetición, al Señor le gusta repetir para que el ser humano pueda entender. Entonces dice que ambos sueños plantean lo mismo: 7 años de escasez que vendrían después de 7 años de prosperidad. 7 vacas flacas se comen a 7 vacas gordas, y 7 espigas secas se comen a 7 espigas gordas. El mismo sueño, pero con diferentes significados. Entonces dice que hay 4 ciclos proféticos que son repeticiones de una estructura básica general. En Daniel 2 encontramos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y se instaura el reino de Dios. En el capítulo 7 vuelven a aparecer Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y aparece el juicio celestial que conduce a la tierra nueva. Daniel 8 y 9 ya no aparece Babilonia. Ya Babilonia pasó a la historia porque lo sucedieron los medos y los persas. Entonces aparece Medo-Persia, aparece Grecia, aparece Roma y aparece la purificación del santuario. Daniel 10 al 12 vuelven a aparecer los mismos reinos. Medo-Persia, Grecia, Roma, y Miguel se levanta. El capítulo 12 de Daniel habla de que Miguel se levantará. Miguel se levanta por los hijos de su pueblo. ¿Y quién es Miguel? Jesús. Jesús es otro de los nombres que la Biblia le da a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la estructura de Daniel. Pero ahora la lección en el día martes habla de las profecías apocalípticas. Dice que las visiones proféticas registradas en el libro de Daniel son de una naturaleza diferente a la de la mayoría de los mensajes proféticos presentados por otros profetas del Antiguo Testamento. Son diferentes. Las profecías de Daniel pertenecen a la categoría de profecía apocalíptica, así se le llama a las profecías de Daniel. Mientras que la mayoría de las otras profecías del Antiguo Testamento pertenecen a las profecías clásicas, las profecías de Isaías, de Jeremías, de Amós y de todos los profetas pertenecen a la categoría de las profecías clásicas. Pero la profecía de Daniel pertenece a la profecía apocalíptica. Las profecías apocalípticas muestran algunas características peculiares que las diferencian de las llamadas profecías clásicas. Dice que las profecías apocalípticas tienen visiones y sueños. En la profecía apocalíptica Dios usa principalmente sueños y visiones para transmitir su mensaje al profeta. Dice que tiene un simbolismo compuesto.
Mientras que en la profecía clásica hay una cantidad limitada de simbolismo, dice que en la profecía apocalíptica Dios muestra símbolos, dice, e imágenes que están más allá del mundo de la realidad humana. O sea, tiene más simbolismos. Dice que la profecía apocalíptica dice que es una soberanía e incondicionalidad divinas, en contraste con las profecías clásicas, cuyo cumplimiento a menudo depende de la respuesta humana en el contexto del pacto de Dios con Israel. Las profecías apocalípticas son incondicionales. O sea que la profecía clásica, por ejemplo, la lección habla de Jonás, cuando Jonás es enviado a Nínive y le dice el Señor que le diga que de aquí a 40 días, dice que Nínive sería destruida. Entonces dice que cuando el pueblo escucha que Nínive va a ser destruida, dice que la gente responde a la advertencia del profeta. Dice que esa es una profecía clásica, porque la gente, al escuchar la amonestación de Dios, que en determinado tiempo Nínive sería destruida, dice que la gente, el rey y todos sus grandes se ponen en ayuno, se ponen en silicio, en ceniza, responden a la amonestación de Dios. Esa es una profecía clásica, porque la gente responde inmediatamente a la amonestación de Dios. Dice, puede ser de gran beneficio saber de los amplios géneros proféticos, como la profecía clásica y la apocalíptica. En primer lugar, estos géneros muestran que Dios usa una variedad de perspectivas para comunicar la verdad profética. Dice Hebreos 1:1 que Dios ha hablado en el pasado en muchas maneras, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Entonces, es interesante que podamos entender nosotros cuál es una profecía clásica y cuál es una profecía apocalíptica. Pero ahora la lección habla de la escala de tiempo de Dios. Dice, otro concepto importante que debemos tener en cuenta al estudiar el libro de Daniel es el enfoque historicista de las profecías apocalípticas. Este enfoque, también conocido como historicismo, se puede entender mejor si se compara con las opiniones opuestas de preterismo, futurismo e idealismo. Entonces dice que el método historicista es el que se usa en las profecías apocalípticas. El preterismo tiende a presumir que los acontecimientos proféticos anunciados en Daniel ocurrieron en el pasado. Eso dicen los preteristas, que las profecías de Daniel ya se cumplieron. Dice, el futurismo sostiene que las mismas profecías todavía aguardan un cumplimiento futuro, mientras que el idealismo, a su vez, afirma que las profecías apocalípticas son símbolos de realidades espirituales, generales, sin ningún referente histórico específico. Hay una gran diferencia, pero las profecías apocalípticas se interpretan con el método historicista. El historicismo, en cambio, sostiene que en la profecía apocalíptica Dios revela una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el fin del tiempo. Y de esa manera nosotros, los adventistas del séptimo día, interpretamos las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Los pioneros de nuestra iglesia, dice que incluyendo a Elena de White, interpretaron las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva historicista. Dice que el Señor utiliza, dice, una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el fin del tiempo. Pero ahora la palabra de Dios en Números 14:34 y Ezequiel 4:5 y 6 habla de que
de que en la profecía, si nosotros vemos Números 14:34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Aquí el Señor les está hablando a los espías, a los que Josué mandó a inspeccionar Jericó. Entonces dice, como estos vinieron decepcionados, a diferencia de Josué y Caleb, que vinieron confiando en que ellos podían obtener esas tierras, dice que Dios les dice a esta gente, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. 1 año por cada día. Por haber venido dando un informe falso, el Señor los castigó de esa manera. Y en Ezequiel 4 le habla el Señor, dice a Ezequiel, y le dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, la palabra de Dios enfatiza que en la profecía no se debe de interpretar el tiempo literalmente, sino que un día pertenece a un año. Por eso dice, día por año te lo he dado, dice la palabra de Dios. Al estudiar el libro de Daniel, también debemos tener en cuenta que el tiempo profético se mide según el principio de día por año. Es decir, un día en la profecía por lo general equivale a un año en el tiempo histórico real. Como por ejemplo, la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Realmente son 2300 años. 2300 años. Lo mismo sucede con la profecía de las 70 semanas. 70 semanas son 490 días. Pero nosotros nos damos cuenta que en la historia fueron 490 años. Entonces en la profecía se interpreta día por año. Esta escala de tiempo parece ser correcta por algunas razones obvias. Dado que las visiones son simbólicas, los tiempos indicados también deben de ser simbólicos. El libro de Daniel confirma el principio de día por año. Un claro ejemplo proviene de la profecía de las 70 semanas, que abarca desde los días del rey Artajerjes hasta la venida de Jesús como el Mesías. 70 semanas, dijo la profecía, están determinados sobre tu pueblo, que comenzaron desde que Artajerjes dio la orden para restaurar Jerusalén en el año 57 y terminaría hasta la venida del Mesías. Y ahí se completaban 490 años. Entonces es importante que podamos entender eso. Pero ahora habla la lección de la importancia contemporánea de Daniel. Dice, aunque el libro de Daniel fue escrito hace más de 2500 años, el libro de Daniel continúa siendo profundamente relevante para el pueblo de Dios del siglo XXI. Señalaremos 3 ámbitos en los que Daniel puede ser relevante para nosotros. Se escribió hace 2500 años, pero es relevante para nosotros. Y dice, el primer punto, dice, Dios es soberano en nuestra vida. Incluso cuando las cosas salen mal, Dios es soberano y se ocupa de los caprichos de las acciones humanas a fin de brindar lo mejor para sus hijos. La soberanía de Dios
debemos de confiar en la soberanía de Dios siempre. La experiencia de Daniel en Babilonia se asemeja a la de José en Egipto y a la de Esther en Persia. Estos tres jóvenes fueron cautivos en países extranjeros y bajo el poder abrumador de las naciones paganas. Estos tres jóvenes se parecen, sus historias. El Señor, dice, los fortaleció y los usó de manera poderosa. Entonces ellos confiaron en Dios. Daniel, José y Esther. Cuando enfrentamos pruebas, sufrimientos y oposición, podemos mirar hacia atrás. Lo que Dios hizo por Daniel, José y Esther, podemos estar seguros que Dios lo va a hacer con nosotros. Ese es el propósito de estos estudios, que nosotros podamos ver y podamos confiar en la soberanía de Dios, que Dios está siempre ahí. No importan los problemas que tengamos, no importan las pruebas, Dios está siempre ahí. Dice que Dios dirige el curso de la historia, no son los hombres. A veces nos sentimos preocupados por un mundo confuso y sin rumbo, que está lleno de pecado y de violencia. Pero el mensaje de Daniel es que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y si algo me convence a mí, es la estatua que soñó Nabucodonosor. ¿Cómo se ha cumplido? ¿Cómo se ha cumplido en el tiempo? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y después los pies de los reinos. Y ahí estamos viviendo en este momento. En los pies de la estatua. Ahí estamos. Porque las naciones no se pueden unir, no se pueden mezclar. Entonces eso nos dice que Dios dirige el curso de la historia. No es cuando los hombres, por eso cuando los científicos salen diciendo que se va a estrellar un asteroide contra la Tierra y que la va a destruir, la Biblia dice que la Tierra jamás será removida. Eso dice en los Salmos. Entonces nosotros debemos de aprender a confiar en Dios, que Él tiene el curso de la historia. Él es el soberano. No son los hombres. Los hombres, Dios les ha dado talentos. Reconocemos los talentos de los hombres, pero la decisión final la tiene Dios. Y dice el espíritu de profecía, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y las urdimbres de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad divina. Eso se encuentra en el libro de la Educación 173. Luego también Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. Daniel y sus amigos sirven como modelos para la vida en una sociedad que posee una cosmovisión a menudo en desacuerdo con la Biblia. Cuando se ven presionados para comprometer su fe y hacer concesiones al sistema babilónico en aspectos que negarían su compromiso con el Señor, permanecen fieles a la palabra de Dios. Un tremendo ejemplo para nosotros, para nuestros jóvenes, porque llegará el momento en que nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada. Y ahí se verá quién realmente es un hijo de Dios. Porque llegará el momento que, como estos jóvenes fueron probados, porque Nabucodonosor era la cabeza de la estatua, simbolizada por el oro. Pero él quiso ser todo oro y mandó a hacer la estatua toda de oro. Porque el hombre se envaneció. Se llenó de orgullo, se llenó de ambición y dijo, pues no, pues voy a hacer un reino, porque según él, su reino iba a ser para siempre. Pero no, Dios
Dios tenía determinado el día en que Babilonia sería destruida. Entonces por eso mandó hacer la estatua completamente de oro y obligó a la gente a adorarla. Y el que no la adorase, dijo, será muerto. Entonces estos tres hombres, los amigos de Daniel, ellos estuvieron dispuestos a sacrificar su vida, pero no se postraron ante la imagen. Igual que nosotros, un día seremos obligados a adorar a la bestia y a su imagen. Pero allí se va a ver realmente la fidelidad de los hijos de Dios. Entonces, hermanos y amigos, el libro de Daniel, reconozco yo, no es fácil de entenderlo. No es fácil de entenderlo. Se necesita la asistencia del Espíritu Santo. Espero yo a lo largo de este trimestre, esta es la primera lección, espero yo a lo largo de este trimestre poder entender bien estas lecciones para poder transmitirlas a ustedes. Dice la Biblia, estaba destinada a ser una guía para todos los que deseasen conocer la voluntad de su Hacedor. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben de acontecer en breve. Dice, los temas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltos en el misterio. No fueron revelados de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. Mucha gente se va a perder. Mucha gente se va a perder porque no quiere conocer la verdad. Está acostumbrada a lo que le enseñaron desde niño y tienen tan sembrado en su corazón la mentira que no quieren aceptar la verdad de Dios. Pero el Señor le dijo al profeta Habacuc, escribe la visión para que se pueda leer de corrido. Habacuc 2:2. Dios en su palabra está abierta para que cada ser humano pueda encontrarse con Dios a través de ella y poder dejar la idolatría, la malicia, la maldad y tanta cosa que hay en este mundo. Dice, la palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con corazón piadoso. Hay gente que es piadosa en el mundo, pero está equivocada, porque no practica lo que la palabra de Dios dice, sino que los dogmas que le han enseñado en su iglesia. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. La luz está sembrada para el justo, dice el Salmo 97:11. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Conflicto de los Siglos, página 512. Aún nosotros, como pueblo de Dios, corremos el riesgo de perdernos. Porque si nosotros creemos, porque muchos creemos que somos salvos por gracia y vivimos una vida alejada de la palabra de Dios. Nosotros, como adventistas del séptimo día, que tenemos el privilegio de tener esta verdad, debemos de escudriñarla y debemos de poner nuestra vida de acuerdo con los principios de Dios. Estudien la historia de Daniel y de sus amigos. Aunque se encontraban en un medio donde la tentación los asediaba de continuo, Daniel y sus compañeros honraron y glorificaron a Dios en su vida diaria. Habían tomado la decisión de evitar toda clase de mal y se negaron a ponerse en la senda del enemigo. Muchos se ponen en la senda del enemigo y la rica bendición de Dios premió esta firme lealtad. Esto se encuentra en el libro Cristo Triunfante, página 177. Entonces, hermanos y amigos, dijo la hermana White en el espíritu de profecía, dice, no tenemos nada que temer del futuro.
a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. En el libro de la educación, página 73. Entonces dice que uno de los objetivos más importantes del estudio de la Biblia es aprender de Jesús. Muchos podemos llenarnos de conocimiento, de conocer las profecías de Daniel y de Apocalipsis, pero si Jesús no mora en nuestro corazón, dice que eso será en vano. Desde Génesis hasta Apocalipsis testifican de Jesús. Jesús es el centro. Entonces, el libro de Daniel, el centro del libro de Daniel es Jesús. Jesús es el objetivo por el cual se desarrolla la historia. Qué importante es Jesús. Yo antes no lo entendía. Cuán grande es Jesús. Porque la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el centro. Dice Jesús es el Hijo de Hombre y el Mesías venidero, anunciados en Daniel 7 y 9 respectivamente. Jesús también se revela en el santuario y se revela como sumo sacerdote nuestro y se revela también como el sacrificio mencionado, el cordero que fue inmolado. Qué grande es Jesús. Dice la presión sobre los amigos de Daniel para inclinarse y adorar a la estatua de oro refleja el momento en que el diablo tentó a Jesús. Mire cómo se parecen las historias. Y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo a Jesús. Dice, la fidelidad de los amigos de Daniel nos permite vislumbrar la perfecta obediencia de Jesús hacia el Padre. Jesús no se postró. Entonces, es interesante, hermanos, interesante que nosotros podamos estudiar el libro de Daniel. Durante este trimestre tenemos la oportunidad de estudiarlo y de estudiarlo con oración, estudiarlo con ayuno para que el Señor nos ayude a poder entender este libro tan importante. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás temas del libro, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Esa es la meta de Dios. Esa es la meta de Dios, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. El hombre reflejaba la imagen de Dios. No había maldad en su corazón, pero por eso vino Jesús a morir por nosotros. Y no solamente a morir, sino a restaurar la imagen de Dios en el alma humana. Esto se encuentra en el libro de la educación, página 125. Ese es el propósito. El propósito del libro de Daniel es enseñarnos acerca de Jesús, pero no solamente las profecías, sino que nuestra vida debe ser transformada a la imagen de su Hijo para que podamos llegar al reino de los cielos. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, terminamos la primera lección. Perdonen si quizás no lo expliqué muy bien, lo reconozco, porque es un libro, no es fácil de entender. Pero bueno, el Señor nos ayude a poder seguir estudiando. Tenemos 12 lecciones más para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. De nuevo, los invitamos a suscribirse y a darle like a este video. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias, Señor, porque me permite de nuevo presentar esta lección, Señor. Te ruego que lo que hemos estudiado pueda ser entendido, pueda ser asimilado y pueda ayudarnos en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.